Ok. Muy buenos días con todas y todos. Es un placer el día de hoy, pues, iniciar este evento, pues, que va a ser un evento muy interesante de introducción al análisis de clases latentes, ¿no? Que es una técnica estadística muy poderosa, muy importante, pero pues que por su misma naturaleza y sus desarrollos que son bastante recientes, no ha tenido una difusión aún tan extensa, ¿no? Y consideramos que este es un espacio donde puede comenzarse a hacer esa difusión. Entonces, pues mi nombre es Pablo Valencia, pero pues yo no voy a ser aquí quien tenga la palabra, sino pues, mis colegas que están aquí presentes, ¿no? Me permito hacer la presentación de cada uno de ellos. Primero les quiero presentar a Leo, o para los cuates, el licenciado Leonardo Andrés Aguilar. Leo es licenciado en psicología, con mención en psicología clínica por la Universidad Central de Venezuela y es profesor egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Núcleo Instituto Pedagógico de Caracas. Ha ejercido la docencia universitaria, se interesa por el estudio del perfeccionismo como rasgo de personalidad, producto de lo cual ha participado como ponente en diversos eventos académicos y cuenta con varios artículos publicados en revistas científicas. Así que, Leo, aquí está presente. También tenemos a Carlos Contreras Pizarro. Él es estudiante de Medicina Humana de sexto año por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Es investigador RENACIT, que es el Registro de Investigadores de Perú, y es investigador adherente a grupos de investigación en salud pública y educación médica. Ocupó además el primer lugar en el concurso de investigación 2023 de la Peruvian American Medical Society en calidad de autor principal. ¿Qué? Bienvenido, Carlos. Y tenemos a Amy Berenice Reyes Carrillo, perdón, Amy. Reyes Carrillo. Ella es estudiante de psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, participa como asistente de investigación en el Laboratorio de Psicología Experimental de su universidad y el Centro de Estudios de Investigación en Comportamiento. Tiene experiencia en investigación sobre indefensión aprendida en humanos y actualmente trabaja estudios sobre la línea de inferencia transitiva. Así que, bienvenida ahí. Y bienvenidas y bienvenidos todas las personas que están el día de hoy aquí. Como decía, el día de hoy se va a hablar del análisis de clases latentes. Veíamos pues, con mis colegas un poco el perfil de ustedes y entiendo que muchos de ustedes pues, tienen un conocimiento previo de investigación y de análisis estadísticos, ¿no? Pero pues no en concreto de análisis de clases latentes. Entonces el día de hoy creo que va a ser una oportunidad de cruzar nuestros conocimientos previos con lo que nos van a compartir pues Amy, Leo y Carlos el día de hoy. Eh, quiero hacer una pregunta de sondeo muy general antes de darles paso pues, a los tres ponentes. De las personas presentes aquí, pueden levantar la manita quienes conocen, al menos a nivel básico o intermedio, el análisis factorial. ¿No? Esto es para daros una idea. Pueden levantar la manita. Análisis factorial, ahí va uno, van dos, van tres, van cinco, van seis. Dan siete, o sea, muchos, ok, ocho, o sea, muchos, o sea, creo que la gran mayoría conoce análisis factorial, ok. Entonces, para ligarlo con lo que van a hablar hoy, el análisis factorial es un modelo de variables latentes, ¿no? Por ejemplo, neuroticismo, ¿no? Tenemos, digamos, los ítems de neuroticismo y se explican por una variable latente de pues de neuroticismo, ¿no? Entonces tenemos los ítems y la variable latente. El análisis de clases latente es similar. Pero la diferencia es que en el análisis factorial nuestra variable latente es cuantitativa, es continua, ¿no? O sea, pensamos en el neuroticismo como digamos, una escala continua de menos infinito más infinito, que es pues, la métrica de la variable latente. Ahora, imagínense que esa variable latente fuera categórica, que en lugar de dar un puntaje continuo a las personas en el puntaje de neuroticismo, fuera una variable que fuera tipología de personalidad y que clasificara a las personas, digamos, en tres tipos de personalidad, por decir. Entonces, eso es un poco a donde entramos con el análisis de clases latentes. En lugar de agrupar variables, como se hace en el análisis factorial, tratamos de agrupar personas y formar perfiles o grupos, ¿no? Entonces, un poco para que tengan el contexto, pues, y lo liguen con sus conocimientos previos, ¿no? Entonces, sin más, yo ya me callo y cedo el paso, pues, a nuestros ponentes el día de hoy. Así que, adelante.
Muy bien, pues vamos a iniciar con esta presentación. Pueden para la siguiente, por favor. Ok, empezamos definiendo qué es una clase latente. Una clase latente es un subgrupo más pequeño y homogéneo que comparte un conjunto de características específicas basadas en una variable no observable, como ya lo mencionaba Pablo. Esta variable tiene la característica de ser categórica y es no observable, no puede ser directamente medida, sino que se infiere a partir de otras variables que sí son observables y sí pueden ser medidas directamente. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, la satisfacción laboral. Yo no puedo llegar a ver una persona así a simple vista y decir si está satisfecha con su trabajo o no, sino que esto lo infiero a partir de otras cosas, que son las variables observables. Por ejemplo, si se levanta muchas veces de su asiento, si está bostezando, si se ve cansado, pues yo, esas características a mí me pueden hacer pensar de que quizá esa persona no está tan satisfecha con su trabajo. Y esto lo puedo medir a partir de, por ejemplo, un cuestionario de toda la vida de puntúa del 1 al 5 qué tan cansado te sientes últimamente en tu área o qué tan satisfecho estás con tus resultados. Y a partir de las respuestas que dé esa persona a este cuestionario, yo puedo agruparla en si se siente satisfecho, en el grupo de si se siente satisfecho o si no está satisfecho con sus actividades laborales. Y pues, el análisis de clases latentes lleva como objetivo clasificar a los individuos de una población heterogénea más grande a subgrupos más pequeños y homogéneos. Siguiente, por favor. Ahora, las características de este modelo son la principal, que es un modelo probabilístico, es decir, con qué probabilidad una persona que tiene estas características pertenece a un grupo u a otro. Y bueno, es una herramienta analítica centrada en la persona, como también ya lo mencionaba Pablo. Es decir, que se centra más en las características de la persona, es decir, el individuo con estas características va en este grupo o en este otro y no tanto en cómo se relacionan las variables. Y es una forma estadística de descubrir grupos ocultos en los datos que no están ahí visibles como a simple vista, sino que ayuda a escarbar ahí algo que quizás no estábamos viendo. Siguiente, por favor. Y bueno, el modelo para determinar el número de clases latentes se necesita hacer se necesitan utilizar estadísticos de ajuste. Los utilizados es el criterio de información bayesiano, el BIC, y el criterio de información AKIC, like, y también se utiliza el BIC ajustado. Ahora, la forma de utilizarlos es que los valores más bajos en estos estadísticos indican un mejor ajuste en el modelo. Y para muestras grandes se deben de tomar en cuenta los dos, tanto el big como el light, para un mejor ajuste. Y cuando la muestra, no, perdón, cuando la muestra es grande, big tiende a ser mejor que I. Y si la muestra es pequeña, es decir, como menor a 300 ya se considera pequeña, se deben de utilizar ambas para hacer un ajuste más robusto y garantizar que sí esté bien. Después, como segundo paso, se utilizan pruebas basadas en la probabilidad. Estas pruebas determinan si agregar una clase más es estadísticamente significativo. Y bueno, los que se utilizan son los que están presentados en la pantalla, el LMR, el BLMR, el RT y el BLRT. Y también como un tercer paso se utiliza la entropía. Esta la utilizamos para evaluar la precisión con la que el modelo clasifica a los individuos y varía entre 0 y 1. Y bueno, una puntuación más alta quiere decir una precisión mayor, con valores más grandes a 0.80, ya es como que está bien. Y ahora sí, los dejo con Carlos, que les va a presentar la siguiente. Gracias. Buenos días a todos. Ahora vamos a conocer las ventajas del modelo de clases latentes. Primero es que, como se ha mencionado, se utiliza con variedades categóricas, pero también con variedades cuantitativas continuas. Y recordemos también que las variedades cuantitativas se pueden categorizar. Ahora, los diseños pueden ser en estudios transversales o longitudinales. En realidad, el modelo de clases latentes, el análisis de clases latentes representa una ventaja y es que permite controlar el tema de la heterogeneidad.
Entonces, a diferencia de los análisis de subgrupos que trabajan en base a puntos de corte, por ejemplo, ¿no? Eh, puede ser que un subgrupo llegue a tener solamente menos personas que otro, ¿no? Y que vamos a obtener como resultado, posiblemente no vamos a encontrar diferencias. Y el análisis de clases latentes soluciona eso, ¿no? Porque permite, tiene mayor potencia en ese aspecto. Es más sólido que el análisis de clúster y nuevamente para reforzar lo anterior, en el análisis de clases latentes nosotros trabajamos en función a clases ocultas y nosotros vamos a construir, elaborar en función a las respuestas que dan las personas. Esta aplicación del modelo de clases latentes es interesante porque incluso tiene implicancias para la prevención y tratamiento, porque en medicina, en psicología, nosotros trabajamos en base a diagnósticos. Entonces, por ejemplo, a una persona se le puede diagnosticar con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en todo caso con depresión mayor y se le va a dar un tratamiento. Pero dentro en función a los síntomas, pueden justamente generarse clases latentes. Y entonces ya no hablamos solamente de una depresión mayor para todas las personas, sino que puede estar en una clase más grave, en una clase más moderada. Entonces, por eso es importante, ya que permite ampliar nuestra comprensión de lo que es la enfermedad también. En cuanto a las limitaciones, propiamente que no es fácil determinar el número de clases, eso lo vamos a ver ya con la práctica. De hecho, como mencionaba Amy, se tiene que considerar también estadísticos de ajuste y sobre todo ver si al agregar una clase el modelo todavía sigue de manera adecuada. Entonces es encontrar un balance ahí. Incluso a eso se suma la entropía. Ahora, en cuanto al tamaño muestral, la literatura nos señala de que a partir de 300 se puede aplicar el modelo de clases latentes, pero cuando es menor a 300 se puede siempre haciendo algunos ajustes como el modelo de Monte Carlo y algo más, ¿no? Hemos hablado de clases latentes, es decir, estadísticamente yo voy a obtener 3, 4, 5 clases y esas clases yo les voy a tener que dar una etiqueta. Entonces ahí podemos nosotros incurrir si es que no se tiene, por ejemplo, una adecuada revisión de la literatura en lo que se llama la falacia de denominación. Es decir, a la clase uno le vamos a dar un nombre, pero ese nombre será el más adecuado para lo que contiene esa clase. Entonces, eso justamente es la falacia de denominación. Algo que también es importante comprender cuando ustedes elaboren su modelo de clases latentes es lo que se llaman las covariables y los saucos distales. Entonces, recordemos un poco lo que nos mencionaba Amy al inicio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso de lo que se ve en la práctica en el área de psicología, en psiquiatría también. Tenemos que las variables para diagnosticar, por ejemplo, depresión mayor son diferentes síntomas, sí, síntomas principalmente, ¿no? Cansancio, fatiga, problemas de sueño, irritabilidad. Entonces, en función a las respuestas, a la gravedad de los síntomas, nosotros podemos, mediante el análisis de clases latentes, delimitar clases dentro de un mismo diagnóstico. Por ejemplo, clase 1, clase 2, clase 3. Cada clase va a tener una proporción distinta. Tal vez la clase 1, las personas tengan más síntomas de fatiga, en la clase 2 tengan más síntomas de olvido y así. Entonces pueden generarse un montón de clases. Pero adicionalmente, nosotros tenemos covariables y las covariables nos permiten entender mejor el fenómeno, porque además de los síntomas, podemos considerar el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, el estado civil. Eso ya va a depender mucho del fenómeno que se esté estudiando. Entonces, las covariables también me permiten ver, relacionar a qué clase puede estar perteneciendo una persona. Entonces ya tenemos la definición de variable y de covariable. Y finalmente
Esto se puede relacionar con los outcomes distales o variables distales, porque vamos a ver que pertenecer a una de estas clases puede relacionarse, por ejemplo, a la calidad de vida o a la satisfacción con la vida. Entonces, la idea justamente es que ustedes puedan plantear en base a la literatura cuáles son las variables, cuáles son las covariables y los outcomes distales. Generalmente las variables pues van a provenir muchas veces de los cuestionarios. Las covariables son generalmente los factores sociodemográficos que siempre están acompañando. Y los outcomes distales vienen a ser, por ejemplo, otros eventos que están relacionados con pertenecer a una clase, ¿no? Ahora vamos a poner una segunda situación y la vamos a replicar en la práctica en un momento. Imagínense que nosotros queremos ver cuáles son las clases implícitas, ¿no? Latentes en las personas que consumen redes sociales, ¿no? Entonces tenemos algunos que consumirán, que son, digamos, usuarios de Facebook, usuarios de WhatsApp, de Twitter, ahora llamado X, y Instagram, ¿no? Pero pueden haber más. Entonces, a partir de estas variables, de estos perfiles, ¿no? Nosotros vamos a generar patrones de consumo o tipos de usuarios, ¿no? Que se van a agrupar en clases distintas. Entonces, dependiendo del análisis, puede ser que en la primera clase estén aquellos que principalmente son usuarios de Facebook y de WhatsApp. Puede ser que en la segunda clase estén personas que principalmente sean usuarias de Instagram. Y puede ser que en una tercera clase sean usuarios de las cuatro redes sociales. Entonces, eso también es importante, ¿no? En las clases están estas variables, pero en diferentes proporciones. Por lo tanto, esos son mis variables. Y ahora yo tengo que considerar covariables. Por ejemplo, sexo y edad. Haciendo solamente una hipótesis, podríamos pensar que los más jóvenes serían aquellos que consumen más, son usuarios más de Instagram. Y aquellos que son, digamos, de los 30 a los 40 años, pueden ser usuarios más de Facebook. Y después podemos analizar las clases en relación con los outcomes distales, por ejemplo, adicción a redes sociales, ansiedad, y eso ya va a depender del análisis de la literatura. Entonces, hemos visto ya, hemos añadido lo que es el modelo de clases latentes a las clases, la comprensión de cómo se relaciona con variables, con covariables, con outcomes distales. Y ahora le dejo la palabra a Leonardo, que nos va a explicar un ejemplo de clase latente. Muchas gracias, Carlos, y un saludo para todos aquellos que nos ven desde los países de sus anfitriones, es decir, México, Perú y en mi caso de Venezuela. Bien, vamos a aterrizar toda esta información que hemos hasta ahora visto en un ejemplo práctico, pero proveniente de un artículo científico. En este caso vamos a trabajar con uno del año 2019 que estudia lo que es el perfeccionismo y las autoatribuciones causales académicas en estudiantes españoles de educación primaria. Esta es una variable que, como mencionó Pablo al inicio, es una variable de mi interés investigativo. Adelante, Carlos. Bueno, pues tradicionalmente, según una de las teorías más difundidas sobre el perfeccionismo, y particularmente en el caso de los niños, hablamos de dos tipos de perfeccionismo: el perfeccionismo autoorientado y el perfeccionismo socialmente prescrito. Un poco la división obedece a un perfeccionismo de naturaleza más intrínseca, que sería el caso del autoorientado, y un perfeccionismo que no vendría dado por una motivación tan intrínseca, sino más bien por lo que tiene que ver con otras personas significativas para el individuo, por ejemplo, sus padres, por ejemplo, sus profesores, sus tutores, entrenadores deportivos, etcétera, etcétera. Esto un poco para comprender la variable. Adelante, Carlos. Bien, entonces en este estudio el objetivo fue analizar la relación entre el perfeccionismo y las autoatribuciones causales académicas durante la infancia. Y el análisis de clases latente aquí se empleó para comprobar si los distintos grupos de estudiantes de educación primaria clasificados de acuerdo con su perfil de perfeccionismo, pues iban a diferir en el tipo de autoatribuciones académicas que presentaban. ¿Cuáles eran las hipótesis que los autores manejaban? Bueno, dos hipótesis. La primera, que se esperaba hallar un modelo de 4 clases latentes, que sería la hipótesis que más nos interesa, ¿no? De acuerdo a la técnica que estamos abordando.
Una de estas clases sería el perfeccionismo autoorientado, otra el perfeccionismo socialmente prescrito, una clase de perfeccionismo mixto y uno de no perfeccionismo. Y la segunda hipótesis, bueno, ellos esperaban que el grupo mixto fuese el que obtuviera los resultados más desadaptativos, que en este caso sería que se atribuyeran los éxitos a causas externas y que no están bajo el control del individuo, y los fracasos a causas internas, estables e incontrolables. Adelante, Carlos. Bueno, aquí participaron 431 estudiantes españoles y aquí podemos un poco ver ya con los parámetros que nos dio anteriormente Amy si vamos o no cumpliendo con esos parámetros de calidad para llevar a cabo un análisis de clases latentes. En este caso, la muestra, como ven, supera las 300 observaciones. Se utilizó un muestreo aleatorio por conglomerados. Los instrumentos son, bueno, instrumentos que llevan dos escalas, una para cada variable de las que mencioné. Y en cuanto al análisis de datos, ya como mencioné, pues se empleó el análisis de clase latente para determinar qué número de clases era el mejor. Ellos utilizaron dos criterios, en este caso, el criterio de información bayesiano y que los valores de entropía pues fuesen lo más cercanos posibles a la unidad. Luego, un poco con lo que mencionaba Carlos, ¿qué hacen ellos luego de obtenidas las clases? Pues calculan diferencias intraclase en las puntuaciones medias en los factores que miden las autoatribuciones a través de un análisis de varianza y luego realizan lo que se llama pruebas post-Hoff, en este caso de Bonferroni, para identificar entre qué grupos era que estaban esas diferencias estadísticamente significativas. Adelante, Carlos. A ver, ok. Entonces llegamos al punto de la determinación del número de clases. Ahí vemos entonces que el modelo de 3 clases es el que obtiene los valores más bajos de Vick, del criterio de información bayesiano. No obstante, vemos que es el modelo de 5 clases el que presenta los valores más altos de entropía con 0,68. Entonces, los autores llegan a la conclusión de que como no obtienen un modelo que cumpla con ambos criterios de ajuste, los que ellos se fijaron para hacer su análisis, ellos seleccionaron la solución de clases que presentaba el menor Vick porque en la literatura este es el indicador preferido, es considerado el mejor indicador del número de clases. Además, cuando vamos a la solución de 5 clases, aunque acá no lo vemos, los autores afirman que ese grupo solamente clasificaba apenas a 4 participantes. Y recordemos que uno, además de los criterios para, digamos, armar estas clases, es que las clases no queden con menos del 5% de la muestra, ¿no? Entonces, ¿qué tan significativo, ¿no? sería tener un grupo con apenas 4 participantes? Entonces, finalmente, los autores se decantan por 3 clases. Adelante. A ver, ok. Y bueno, vamos a la solución obtenida. Como hemos dicho, un modelo de 3 clases que presentó la mayor utilidad clasificatoria e interpretabilidad. Vean entonces cómo lo que nos mencionaba Carlos cobra total sentido. No son solo los estadísticos por ser estadístico, no es solo el numerito, sino a la par la interpretabilidad que tengan esas clases. Entonces, además de ser el modelo con mejores índices de ajuste, considerando conjuntamente los valores de Big y entropía, era el que arrojaba esta mayor interpretabilidad, era más parsimonioso. Entonces tenemos una primera clase que se interpretó como no perfeccionismo, clasificó 10,9% de los participantes y tenía muy bajitas puntuaciones tanto en PSP, es decir, perfeccionismo socialmente prescrito, como en PAO, es decir, perfeccionismo autoorientado. Luego tenemos una segunda clase que se nominó como perfeccionismo moderado, es el 62,41% de la muestra, y ellos tenían puntuaciones medias, moderadas, tanto en PSP como en PAO. Y finalmente tenemos una clase de perfeccionismo alto, que incluyó el 26,68% de la muestra, y tenían quienes integraban esta clase elevadas puntuaciones tanto en perfeccionismo socialmente prescrito como en perfeccionismo autoorientado. Adelante, Carlos. Bien, entonces el resultado general es que en comparación con los niños no perfeccionistas, aquellos con perfeccionismo alto y moderado tendían a atribuir sus fracasos a la falta de esfuerzo, así como en menor medida a causas externas. Esto luego de hacer el ANOVA que les mencioné en el análisis de datos. Ahora volvamos a lo que nos interesa, que es el análisis de clases latentes. Vemos que ese modelo de 3 clases, curiosamente, no coincidió, dicen los autores, con ningún estudio previo, pero ellos dicen, bueno, esto no es inesperado, teniendo en cuenta que los estudios que se han hecho en población infantil han empleado métodos de agrupación distintos al análisis de clases latentes.
diferente. Entonces, ¿cuál es como la moraleja de esto, no? Que ese modelo de 3 clases obtenido obviamente cuestiona la teoría que inicialmente yo había presentado de 2 factores perfectamente diferenciados de perfeccionismo. Uno tradicionalmente considerado adaptativo, el PAO, y otro tradicionalmente considerado desadaptativo, el PSP, y nos advierte más bien sobre la necesidad de analizar el impacto que ambas dimensiones en conjunto tienen sobre la persona, porque como lo evidencian los perfiles, esas facetas perfeccionistas parece que definitivamente no son separables en la experiencia que viven los sujetos y se manifiesta de forma conjunta. Es decir, bueno, la teoría va por un lado muchas veces y los sujetos van por otro, ¿no? Entonces, aunque la teoría me señala que hay 2 factores supuestamente muy bien diferenciados, parece que en el individuo, recordemos que, bueno, como decimos, las personas finalmente superan la teoría, superan el librito. Y aunque el librito me hable de 2 dimensiones, como he dicho, en los individuos parece que esas dimensiones se manifiestan de forma conjunta, o es al menos lo que nos dice este enfoque centrado en la persona. Bien, entonces luego de este ejemplo, creo que Pablo va a coordinar una especie de ronda de preguntas, ¿no? Que hasta el momento se hayan hecho. Bueno, hay una serie de referencias, por supuesto, que nosotros mismos hemos consultado, pero que también recomendamos que quien esté en disposición de profundizar en esta técnica, lo haga. Y mucha bibliografía, por supuesto, en lengua inglesa. El ejemplo que he utilizado lo he extraído de un artículo en lengua hispana, pero para nuestra mayor comprensión, ¿no? Pero la mayor cantidad de literatura está, por supuesto, en lengua inglesa y los invitamos a revisarlo. Hay unos artículos fabulosos, muy explicativos, muy pedagógicos, muy didácticos con respecto a la técnica que estamos abordando. Entonces creo que Pablo, como he dicho antes, va a coordinar una especie de una ronda de preguntas antes de pasar a la parte práctica, que es donde vamos a demostrar cómo se corre, cómo se ejecuta este análisis en 2 programas estadísticos que se utilizan para tal fin. Muchas gracias a Amy, Carlos y Leo por la presentación. Em, En efecto, pues vamos a ver ahora la parte de las preguntas, pero antes de ello, pues este ejemplo que menciona o que presentó Leonardo, pues creo que es muy ilustrativo, ¿no? Porque luego muchas veces dentro de la propia investigación como que eh, no, no calzan nuestros objetivos, o sea, el fin que tenemos para de hacer el determinado análisis con lo que realmente hacemos, ¿no? O sea, muchas veces el interés está en identificar patrones o grupos de personas, pero hacemos un análisis factorial. ¿No? O sea, digamos que, y eso a mí pues me ha pasado, ¿no? Que hay un interés, digamos, práctico de identificar pues como perfiles diferentes. Pero luego la única técnica que conocemos es el análisis factorial, entonces metemos ese análisis factorial y nos va a dar factores, pero pues no es realmente lo que buscamos. Entonces, cuando pensamos en tipologías o perfiles, pues el análisis factorial realmente no es la técnica que directamente pues va a darnos esa respuesta, ¿no? Y eso nos limita un poco y seguramente en su experiencia de todos ustedes, pues esa habrá sido una situación en algún momento, ¿no? Bueno, ya nuestros ponentes van a hablar mucho en la parte práctica y hablaron mucho en la parte pues teórica, entonces yo voy a permitirme la libertad de responder las 3 preguntas que hay en el chat y luego abrir el micrófono para que salgan más preguntas, ¿no? Pero rápidamente, ¿no? Voy respondiendo esas 3 preguntas yo y luego ya vamos haciendo el diálogo, ¿no? Que es más un intercambio de ideas en conjunto. Pero antes de abrir el micrófono, a ver. La primera pregunta dice, ¿cuál sería la diferencia entre el cluster analysis y el de clases latentes, además del método de cálculo? Ujú. Y creo que va a relación con la pregunta de José Rolando, ¿no? ¿Hay algunos criterios a tener en cuenta para decidir si es preferible realizar el cluster analysis o el de clases latentes? Ok. Am, si queremos hacer un símil, ya que pues la gran mayoría de ustedes conocen el análisis factorial, si queremos hacer un símil, la diferencia entre el Cluster Analysis y el LCA, el análisis de redes latentes, sería similar a la diferencia entre análisis de componentes principales y el análisis factorial, ¿no? O sea, pues para quien conozca análisis factorial, ese símil creo que les puede ayudar a entender. ¿A qué se refiere esto? El Cluster Analysis es un modelo, o un análisis, perdón, una técnica que agrupa a las personas, pero sin incluir en el modelo estadístico un elemento de error de medición. Es decir, yo agrupo, digamos, a Leo y a Amy en un grupo, a Carlos y a Andy en otro grupo, y así. Y yo asumo que
estoy 100% seguro de que ellos pertenecen a este grupo, de que estos otros pertenecen a este otro grupo, etcétera. En cambio, el análisis de clases latentes es un modelo probabilístico. Entonces, digamos, Leo tiene un 68% de probabilidad de pertenecer al grupo uno, pero también tiene una probabilidad diferente de cero de pertenecer a los otros dos grupos, ¿no? Pero su mayor probabilidad es de pertenecer al grupo uno. Entonces, ahí introducimos un elemento probabilístico, pues que es algo que distingue al análisis de clases latentes del análisis de conglomerados o de clusters, ¿no? Eh, Ahora, si revisan la bibliografía, pues por los mismos motivos por los cuales el análisis factorial ahora es más popular que el análisis de componentes principales, pues el análisis de clases latentes ahora es más popular que el análisis de conglomerados, ¿no? Pues porque es un análisis más sofisticado, si se quiere, ¿no? Ya que el análisis de conglomerados es un análisis pues, más preliminar y que no incluye el error de medición, que quizás sería útil para tamaños de muestra más pequeños, no lo sé, porque pues es un modelo más sencillo también, ¿no? O sea, como algo más preliminar, ¿no? Pero esa es la diferencia principal. Y luego, para responder la pregunta de Marcio, similitudes y diferencias entre análisis de clases latentes y análisis de perfiles latentes. Se diferencian en el nombre y se diferencian en que, o sea, todos forman parte de algo que se llaman los mixture models, que serían modelos mixtos, ¿no? O como lo quieran traducir. Y por tradición se le llama análisis de clases latentes a los análisis que utilizan como variables, pues indicadores a variables categóricas, ¿no? Usualmente dicotómicas, pero no necesariamente. ¿Sí? Mientras que el análisis de perfiles latentes se le suele llamar a un análisis de clases latentes que usa variables cuantitativas numéricas, ¿no? Es como que la principal diferencia, ¿no? Que análisis de perfiles latentes es como un análisis de clases latentes, pero para variables numéricas. Donde sí es relativamente importante el tema de la simetría o cercanía a la distribución normal de los indicadores. No hay mucho desarrollo de técnicas robustas para la falta de normalidad en el análisis de clases latentes. Entonces, eso sí puede ser una limitación cuando tenemos variables cuantitativas muy asimétricas, ¿no? Eso como comentario. Pero pues la diferencia es esa, ¿no? El nombre se le suele dar, o sea, todos son un mismo modelo, pero el nombre de clases latentes se le suele dar a analizar variables categóricas, usualmente dicotómicas, pero no siempre. Y perfiles latentes se le suele llamar a analizar variables cuantitativas, ¿sí? Pero hay modelos luego que combinan ambas, ¿no? Entonces es más como de tradición, ¿vale? Eso. Y ahora sí vamos a abrir vamos a darles chance de abrir el micrófono y a que levanten las manitas quienes quieran participar. Ya está abierto el micrófono, pero pues para ir en orden vamos levantando manitas para preguntas, comentarios o lo que fuera. Este es un espacio de diálogo, ¿no? Pues creo que es un espacio donde se han reunido personas que trabajan estos temas y es interesante porque no siempre ocurren esos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, adelante. Y si no hay preguntas o comentarios, pues podemos pasar al descanso, ¿no? Pero creo que sería importante aprovechar este espacio. Ahí está, ya se animaron, ya rompieron la timidez. Adelante, Franco. Sí, ahorita, por ejemplo, en el artículo que presentaban sobre perfeccionismo, pues indicaban, ¿no? Que el BIC fue el criterio elegido por que lo recomienda la literatura y demás para elegir tres clases latentes en lugar de cinco. Em, y ahí me puso a pensar que, por ejemplo, si hiciéramos un clúster de análisis, pues ahí tendríamos la opción de tener una representación gráfica, ¿no? De qué tanto em, se parecen entre sí cada miembro de cada una de las clases o de los grupos, pero a la vez se diferencian entre grupos, ¿no? O sea, que tengamos como el justo equilibrio entre esas dos medidas. En este caso, ¿hay alguna posibilidad de representarlo gráficamente, ya sea en R o en a lo mejor Jazz, donde podamos ver algo similar para además tener otro criterio, además del numérico y del BIC, de cuál elegir? ¿Quién lo quiere contestar? Amy, Leo o Carlos. Bueno, siendo que yo presenté el artículo,
Em, bueno, sí, lo que pasa es que ahorita cuando pasemos a la parte práctica, justamente en unos minutos luego de la ronda de preguntas, vamos a observar que sí existen soluciones, digamos, con diagramas, el tema de la graficación, tanto en Jamovi como en R, que nos van a permitir terminar de tomar la decisión a la par de ver los resultados de los estadísticos de ajuste o las medidas de ajuste. Ahí está, por ejemplo, el gráfico de perfiles, según recuerdo, pero está también el llamado elbow plot, que en español sería gráfico de codo, sería como un equivalente justamente del gráfico de sedimentación que se utiliza en análisis factorial y nos va a permitir reafirmar cuál es o dirimir la duda en el caso de que exista de cuál es el número de clases más adecuado. Esto de hecho representa una ventaja si nos ponemos a ver frente al análisis clúster que utiliza más bien una medida de distancia muchas veces arbitrarias para determinar el número de grupos. Por ejemplo, recuerdo ahora la distancia euclidiana, por ejemplo. Pero, como hemos dicho, el método de agrupamiento que representa el análisis de clases latente es mucho más sólido desde el punto de vista estadístico. Súper, muchas Gracias. gracias, Leo. No sé si eso da respuesta a la pregunta de Franco. Sí, sí, muchas gracias. Y aprovechando otra más, em, ¿hay alguna, digo, ya es un poquito más intermedia, creo, pero ¿habrá alguna opción donde podamos generar un output de saber con qué probabilidad pertenecen, digamos, si tenemos tres clases, a cada una de las tres? Y entonces, en aquellos casos donde pues está muy competitiva la probabilidad entre dos clases, pues esos, por ejemplo, eliminarlos para poder tener un modelo más preciso. ¿Quién no quiere responder? ¿O lo respondo yo? Adelante, Leo. Bueno, sí, que bueno, Franco está haciendo una excelente introducción a nuestra parte práctica. En efecto, sí existe forma de saber la probabilidad de que una persona de cualquiera de las clases que hemos delimitado pertenezca, o en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estaba aportando Carlos, use alguna de las distintas redes sociales. Lo vamos a ver y te vas a dar por satisfecho cuando inicie la parte práctica, Franco. Gracias a ti. Y sobre el punto de si eliminar a una persona con baja, es similar a lo que, o sea, piénsalo en análisis factorial. ¿Eliminarías una persona para que tu modelo ajuste mejor? O sea, es la misma lógica, ¿vale? Es la misma pregunta. La respuesta de inicio sería no, salvo pues que sea una persona que es, pues por algún motivo, pues sus datos sean erróneos, ¿no? Que sea un dato inválido, pero en principio, pues solo para que la modelo ajuste, no sería una razón muy lógica, ¿no? Pues eliminar a una persona, ¿sale? Pero bueno, eso lo veremos seguramente en la parte práctica, ¿no? Andy tiene una pregunta. Dice, ¿se puede hacer este análisis en función de una variable demográfica? Por ejemplo, si quisiera hacer un análisis de clases latente de la depresión según sexo, con el fin de ver si las chicas tienen más síntomas emocionales y los chicos más síntomas somáticos, ¿sería posible? ¿Es lógico pensar en ello? Ok, Carlos, ¿crees que puedas dar respuesta a esa pregunta? Sí, bueno, primero señalar de que en el análisis de clases latentes, en el ejemplo que mencionó Andy, las variables serían los síntomas emocionales y los síntomas somáticos. Como covariable se seleccionaría la variable demográfica. Entonces, sí se podría considerar en función a una covariable que sería en este caso el sexo. También habría que ver, ¿no? Si en la literatura esto es plausible de poder encontrarse. Súper. Y justamente eso, bueno, no lo vamos a ver tanto en la parte práctica porque todavía es un tema en desarrollo cuando hablamos de análisis de clases latentes, ¿no? Cómo introducir una covariable. O sea, lo mostraron conceptualmente en la presentación, pero o sea, sí no es tan sencillo, ¿no? Introducir una covariable. Y ya lo van a ver ustedes pues cuando se lancen a analizar sus propios datos, ¿no? Y más difícil todavía es introducir un outcome, ¿no? Un outcome distal, que se llama, o sea, una variable que sea consecuencia de la clase latente, por decirlo de manera simple. Es todavía más difícil, ¿no? Pero hay desarrollos para eso, pero todavía están tardando en implementarse
pues la mayoría de programas estadísticos. Súper. A ver, Franco dice, me refería a analizar diferencialmente casos donde el modelo es más determinante en la pertenencia a la clase y con otros donde cuesta diferenciar. Ok. Eso, mira, algo que nos ayuda de manera general a ver qué tan bien pues el modelo permite distinguir entre personas. Es, o sea, por una parte, como la probabilidad promedio, diagonal, o sea, es un valor, digamos, que es como el promedio de la de clasificación de las asignaciones modales, o sea, un valorcito, pues, ¿no? Que te dicen promedio que también se asigna, pero también la entropía, que justamente la platicaron en la presentación, es un valor que nos dice que también este modelo está categorizando a las personas, ¿no? La entropía. Entonces, mientras más alta sea la entropía, pues más, es como si fuera una medida de confiabilidad, ¿no? Si lo otra vez lo trasladamos a la lógica del modelo de análisis factorial, ¿no? O sea, mientras más alta sea la entropía, con mayor seguridad, tú podrías tomar la probabilidad más alta como la clase de la persona. O sea, otra vez, ¿no? No es lo mismo que Leo tenga una probabilidad de 65% de pertenecer a la clase uno a que tenga una probabilidad de 92%. O sea, con el 92% yo puedo decir, pues nada, no, Leo es una persona de clase uno, ¿no? Pero si es 65%, no soy tan, no puedo como que afirmarlo tan tajantemente, ¿no? Entonces la entropía nos da esa información, ¿va? A ver qué pregunta por aquí. Andy pregunta, dada esta dificultad limitación, que entiendo que se refiere a lo de las covariables, ¿no? Lo que comentaba. ¿Sería más lógico entonces hacer un análisis de clases latente en una data de chicos y otra data de chicas? No. Sería, o sea, si quieres examinar esta como covariable, lo que hace mucha gente es lo siguiente. Haces un análisis de clases latentes en todos, ¿sí? En todos. Y después, si tu programa no te permite hacer pues el análisis con una covariable directamente, entonces guarda, a ver, lo voy a poner de otra forma, ¿ok? Porque creo que muchos son análisis factorial, por eso me estoy agarrando eso para explicarlo. Imagínate que haces un análisis factorial, ¿sí? Con una escala. Y ya tienes, digamos, dos dimensiones, ¿sí? Pero digamos que o no sabes o tu programa no te permite meter una covariable, o sea, una variable X que afecte las dos dimensiones dentro de tu modelo SEM. Entonces, ¿qué haces? Sacas la sumatoria, digamos, de esos ítems de esa primera dimensión, sacas la sumatoria de los ítems de la segunda dimensión y lo haces como si fuera una variable observada, con regresiones, correlaciones, etcétera. Algo similar puedes hacer en análisis de clases latentes. Haces tu análisis de clases latentes, que te dio pues tu clase, tu variable latente con, digamos, tres dimensiones. Perdón, tres grupos, tres clases, ¿no? Una variable latente con tres clases. Pero tu programa no te permite meter una covariable directamente. Entonces, ¿qué haces? Creas una variable observada, ¿sí? En la cual vas a asignar a cada persona una de las clases de manera, pues, un poco simplona, ¿no? O sea, decíamos, a Leo le vamos a asignar la clase uno, a Amy también la clase uno, a Carlos la clase 2, etcétera. Y luego vas a usar esa variable creada, esa variable observada, como si fuera una variable, pues, observada, ¿no? Y vas a analizarla con ANOVAs, TestStudent o lo que fuera. En este caso, con un H cuadrado, por ejemplo, ¿no? Sexo y pertenencia a la clase, ¿sí? Entonces, eso es lo que haría si te interesa ver la relación entre el sexo y la pertenencia o no a una clase latente, ¿sí? Pero la limitación allí, al igual que con el ejemplo de la análisis factorial, es que al hacer eso ya no estás considerando el error de medición. Y eso es potencialmente sesgado, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un SEM, ¿no? Pues donde ya está la relación que encuentres va a controlar el error de medición, a hacer el análisis sumando los ítems y asumiendo que la confiabilidad es perfecta. Entonces, no sé, esto está un poco medio trabalenguas, pero no sé, en total libertad, Andy, puedes repreguntar. Y mientras tanto, podemos ir recibiendo otras preguntas, ¿no? En lo que Andy escribe su repregunta. Pueden hacer la manita con confianza. Dice, comprendo, entonces sería la opción B. La opción A sería realmente introducir la covariable. Sí, exactamente. La opción A sería usar uno de los métodos recomendados en la literatura para introducir la covariable, pues considerando el error de medición.
pero eso está implementado en muy poquitos programas todavía. Entonces, la opción B sería guardar, digamos, una variable observada, considerando las clases modales. ¿A qué me refiero con clases modales? Es que si, pues, si son tres clases, yo, Pablo, pues digamos que mi clase modal es la 3, o sea, donde tengo mayor probabilidad. Entonces, vamos a guardar, vamos a crear una variable donde diga clase 3, ¿no? Y Pablo va a ser clase 3, o sea, asumiendo que es perfecta la asignación, digamos, como si estuviera, es como, pues, asumir que no hay error de medición, ¿no? Esa sería la opción B y es lo que se hace en la gran mayoría de estudios, realmente. El artículo que compartió Leo, por ejemplo, hace eso, ¿no? Hace un ANOVA, etcétera, pues lo hacen guardando, o sea, guardan o asignan a cada persona una clase, ¿no? Y luego usan esa clase como si fuera una variable observada, ¿no? O sea, es lo que hace la gran mayoría de estudios, porque todavía está un poco restringida la implementación de opciones más avanzadas, ¿sí? Ok, aquí una pregunta de Franco. ¿Cuántas covariables se puede o se recomienda considerar en el análisis de clases latente? ¿Alguien quisiera responderla? Que no, yo lo respondo. Este, mira, como en todo, es que va a depender de cuánto ruido quieras meter a tu análisis, ¿no? O sea, siempre uno tiene que ser cuidadoso de pues, no meter todo. O sea, yo imagino que en teoría es posible implementar una técnica de machine learning para seleccionar variables. Por ejemplo, una regresión lazo, lo más sencillo, ¿no? Y puedes meter 100 variables y seleccionas pues las mejores variables, ¿no? Yo creo que en teoría eso se puede. No sé si se ha implementado, ¿no? Pero en teoría se podría. O sea, metes 100 variables o 200 y el algoritmo selecciona las mejores. Pero pues, si no es el caso, o sea, si no estás haciendo un modelo predictivo con una técnica de selección de variables, de predictores, pues lo mejor es meter las variables que tú realmente tienes sustento para considerar que se relacionan con la pertenencia o no a la clase. O sea, como en todo, o sea, aquí esto no es muy diferente en este caso respecto de otras técnicas como la regresión con variables observadas o el modelado de ecuaciones estructurales con variables latentes cuantitativas. O sea, no es muy diferente. Ten en cuenta que mientras más variables metas, pues más, este, pues más, probabilidad de error de tipo uno también tienes y todo lo demás, ¿no? O sea, no es muy diferente de otros métodos, ¿no? Y ese tema de cuántas covariables. ¿Estás? ¿Qué más? Pueden alzar la manita o comentar. Y en lo que hacen sus preguntas, por el chat se les va a compartir una base de datos que se va a utilizar para la parte práctica, ¿vale? Pues para que puedan, yo la comparto, para que puedan ir siguiendo pues lo que se va a hacer, ¿no? Pero muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda, crisis cognitiva? Bueno, si es que no hay más preguntas, entonces vamos a dar pues un descansito, ¿no? Para regresar a la parte que a la mayoría le gusta, ¿no? Que es el cómo hacerlo. O sea, ya vimos qué onda con eso, sus fundamentos, pero pues el cómo hacerlo es lo que va a estar pues muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si regresamos a pues, ¿qué será? 11:05, hora de México, del centro de México. Bueno, en 10 minutos, ¿sale? En 10 minutos entonces nos reencontramos. Les voy a poner pausa a la grabación y nos reencontramos en 10 minutos. A ver, antes, la introducción para la grabación. Vamos a comenzar con la parte práctica, ¿vale? Entonces doy la palabra a Leonardo. Muy bien. Bueno, ya luego de haber entonces conocido los fundamentos teóricos y un ejemplo, pero en el artículo científico vamos a la parte práctica, ¿no? Es latente. Para esto hay muchas opciones, ¿no? De programas.
Pablo me comentaba que estaba en Plus, también está R y está Yamovi. Yo voy a presentar el cálculo en Yamovi, que es realmente muy sencillo. Yamovi es un programa informático gratuito para el análisis de datos y la realización de pruebas estadísticas. Como he dicho, es gratuito, así que literalmente solo con entrar al buscador de su preferencia y colocar descargar Yamovi, pues eso los va a conducir en los primeros resultados a la página oficial del programa y allí podrán descargar el que más se adecue a los requerimientos de su sistema, de la computadora, el laptop, el equipo computacional que estén empleando. Y también el sistema operativo, sea Windows, sea Mac, sea Linux, etcétera. Hay versiones para los distintos sistemas operativos. Y se descarga pues en un abrir y cerrar de ojos, ya luego lo tienen que ejecutar como ejecutarían cualquier programa que descargan, ¿no? Entonces voy a comenzar en breve a compartir pantalla, pues para ir con este paso a paso. Me dice aquí alguien, creo que se silenció, pero creo que me siguen escuchando los demás. Yo sí te A ver, escucho, Leo. puede ser entonces un problema particular de Andy. Ojalá lo pueda resolver. Bien, voy a seguir adelante entonces, siendo que no es un requerimiento de muchos participantes. Ok, bueno, vamos a compartir acá. Eh, a ver. Bien, ahí estoy compartiendo lo que es, bueno, lo que se muestra al abrir, ¿no? El programa Yamovi. Eh, entonces, bueno, ¿cómo comenzamos esto? Tenemos, por supuesto, que importar la base de datos que ya les ha compartido hace un momento Pablo, así que simplemente iría a las tres barritas que están acá, le daría probablemente abrir y luego navegaría hasta la ubicación en la que esté mi archivo de base de datos, ¿no? En este caso, como ya yo la he abierto en varias ocasiones, los tengo aquí en recientes, como observarán, así que con solo darle un clic acá, eh, ya debería en algunos segundos. Ya va, vamos a ver. Deme un segundo acá. Vamos a ver. Ahí volvimos. Ok, entonces ya vemos allí en pantalla la base de datos em, de Yamovi, ¿no? Esta es una base de datos, como ha dicho Pablo, sobre el uso de redes sociales, ¿ok? Es el tema de la base de datos. Es una base que originalmente se ha organizado y se ha guardado con Excel en un formato conocido como .csv, B pequeña CSV, que es lo que Excel denomina un archivo delimitado por comas, ¿no? Es una base como las conocemos, en cada fila es un caso, en este caso una persona, y cada columna es una variable, es decir, una base de datos tradicional. Para armarla, bueno, se siguieron recomendaciones similares a cuando se arma una base de datos en SPSS, es decir, nombres sencillos para las variables, breves y que no existan pues espacios en el nombre de cada variable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, instalar, ¿no?, el paquete específico que nos va a servir para correr este análisis de clases latente. Para esto tenemos que irnos por, vamos a ver acá, lo que es los módulos, ¿no? Los módulos del programa y vamos hacia biblioteca Yamovi. Y acá en RMM, esta es la paquetería específica, el paquete específico que nos va a permitir hacer el análisis de clase latente. Ustedes le darían instalar, yo ya lo tengo instalado, entonces aquí aparece instalado, ¿no? Como ven, y no lo voy a hacer, pero ustedes tendrían que hacerlo si no lo tienen descargado en el programa de ustedes. Ya una vez le den instalar, entonces, bueno, ya el nuevo icono se me coloca aquí al lado de factor, ¿no? Como ven, en la barra de análisis, se me coloca aquí el programa o la paquetería específica que he instalado. Y para abrirlo, bueno, no, nada más tengo que darle clic y elegir análisis de clases latentes. Entonces acá ya pues abierto. Entonces, ¿cómo ejecutarlo? Es realmente muy sencillo, muy sencillo. Entonces solo tengo que hacer clic, o sea, picar acá donde dice análisis y voy a empezar tanto a seleccionar como a rellenar algunas opciones para este análisis de clase latente, ¿no? Primero voy a seleccionar el número de clases. Si estoy explorando, ¿no? Pues vamos a colocar un número más elevado del que ya yo sé que es el ideal. Vamos a comenzar, por ejemplo, con 5 clases latentes, ¿no?
Voy a seleccionar que si quiero que me dé pues medidas de ajuste, ¿ok? Quiero también que el programa me arroje la comparación entre los distintos modelos. Quiero que me dé un diagrama de codo. Esto un poco con el requerimiento que ya nos hacía uno de los participantes sobre ver soluciones gráficas que nos permitan tomar decisiones. Voy a querer que me dé el tamaño de las clases, ¿no? Qué tamaño tiene cada clase latente de las que se generen. Voy a requerir las probabilidades condicionales. A esto también hicieron referencia en la ronda de preguntas. Y voy a también a seleccionar un perfil, un gráfico de perfiles, me parece también sumamente útil. Y luego lo que voy a hacer es trasladar a este cajetín de variables, pues las variables con las que quiero que se haga el análisis. En este caso son respuestas a la utilización de 5 redes o plataformas, como las quieran llamar. En este caso serían Facebook, serían Twitter, Instagram, WhatsApp y TikTok. Y las traslado a mi caja de variables y ahí empieza, como ustedes ven en la parte derecha de la interfaz del programa Yamovi, pues que se empieza a cargar, ¿no? Está ejecutándose el programa. Él tarda algún tiempo porque le hemos puesto quizás un criterio un poco exigente de 5 clases, así que va a tardar quizás un par de minutos. Mientras tanto, aprovecho para comentarles que yo también soy un usuario Nobel de Yamovi. Todos mis cálculos habitualmente los he estado haciendo en SPSS, pero veo que esta solución es bastante amigable, práctica, es muy bonita además, es decir, estéticamente el programa es bastante bonito. Aquí pueden ver que originalmente en la parte superior, en la barra de análisis, originalmente viene pues con opciones para exploración, para descriptivos, ¿no? Para frecuencias, para correr lo que serían prueba T, ANOVA, regresión. Me estuve metiendo en cada una de ellas. Dentro de la regresión van a poder conseguir correlaciones también según distintos métodos de Spearman, el tradicional, etcétera, y factor, que me imagino que hace un análisis factorial. Bueno, como vemos que está tardando un poco y estamos en vivo y directo, yo creo que ya lo tenía listo por acá, entonces abrí Hay una uno donde pregunta en el chat, Leo. Ya va, déjame ver cómo me manejo, porque en función de qué criterio. No, esto lo he hecho arbitrar. La pregunta dice, la leo para todo. En función de qué criterio se definió el número de clases en este momento. Al comienzo he dicho que lo he hecho de manera algo arbitraria, como un número mayor al que ya yo sé ideal en este momento, porque tengo que empezar a explorar. Es decir, algún número tengo que colocar. Habría podido poner 6. Habría podido colocar 5, pero en todo caso, para ver la comparación entre modelos, en este momento coloqué 5. En este caso, la selección es algo arbitraria porque necesito comparar. Y bueno, fabuloso porque responder esta respuesta le dio tiempo a Yamovi de que me entregara los cálculos que requiero, ¿no? Aquí pueden ver ya. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, vámonos justamente en primer lugar a la tabla de comparación de modelos, ¿no? Y observemos el criterio, el primer criterio, y observaremos que el modelo con el I más bajo es el de 4 clases, como ven, 120, 761. Es un poco menor al de 3 clases, ¿ok? Ahora, si nos vamos a BIC y al BIC ajustado, criterio de información bayesiano, observaremos que el menor es el de 3 clases, 129.15 en el caso del BIC, y en el caso del BIC ajustado 120.861. Entonces estamos como que 2-1, ¿no? Y teniendo en cuenta que el BIC es el modelo como perdón, el estadístico eh, f- eh, de preferencia utilizar clases, ¿ok? Vamos a ir justamente ahora al diagrama de codo, al elbow plot, lo vemos hacia al final. Este es el que quiero que vean, ahí creo que lo pueden observar, sí. Y veremos inmediatamente cómo se muestra, o es muy claro, un aplanamiento de la pendiente, ¿no? Luego desde la solución de 3 clases, como pueden ver. Es decir, él se hace plano desde las 3 clases en adelante, lo que está reafirmándonos, ¿no? Que la solución de mejor ajuste es una solución de 3 clases en efecto. Les decía yo también al responder las preguntas de la ronda pasada que este gráfico se interpreta de manera similar, creo que análoga a cómo se interpretaría un gráfico de sedimentación en un análisis factorial, que otros autores lo con su autor, ¿no? En todo caso, se ve de manera muy clara que son 3 clases las que debemos elegir. Y vamos a ver ahora la estadística de la entropía, que es una estadística también interesante con fines clasificatorios. Aquí vemos que el modelo de 5 clases
nos da una entropía de, si aproximamos a 2 decimales, serían 0,61, ¿ok? Tendría que sacarlo, obviamente, este paso tendría que hacerlo con 4 clases, con 3 clases, con 2 clases, con 6 clases, para ir viendo cuál es el valor de la entropía que cada modelo arroja, ¿ok? Y observaríamos seguramente, como lo vamos a ver, si nos da chance, probablemente sí, observaríamos que la entropía mejora cuando seleccionamos 3 clases en lugar de 5, como ya los mismos estadísticos y el mismo gráfico nos sugieren que tenemos que analizar o el modelo debe estar conformado por 3 clases. Bien, amigos, entonces vamos justamente a pedirle al programa ahora que nos sustituya, que nos haga lo mismo, ¿no? Pero solo con 3 clases, porque hemos visto que eso es lo más recomendable, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista gráfico. Entonces yo voy a borrar acá y coloco el número 3, ahí empieza nuevamente, ¿no? A cargarse los resultados, le estamos pidiendo otro cálculo, ¿ok? Y esto puede demorar creo que va a demorar menos, obviamente, que las 5, que el modelo anterior, porque el modelo anterior era más exigente, aquí lo estamos reduciendo a 3, pero me interesa mucho que observen los resultados que se producen con estas 3 clases latentes, ¿ok? Rapidísimo, aquí lo acaba de arrojar en vivo y directo y lo acaba de arrojar en segundos, creo yo, ¿no? Apenas. Bien, como les dije, fíjense que entropía ha mejorado a 0,75 si aproximamos a 2 decimales, ¿ok? Teníamos el anterior en 0,61. Recuerden que la entropía es el único estadístico que mejora conforme aumenta, ¿no? A diferencia de I, big, todos los demás, que es mejor conforme sus valores sean más bajos. En este caso, la entropía no. Y la entropía, como aclaró Amy, es un valor de suma utilidad clasificatoria, ¿ok? Bien. Bien, entonces, ¿qué observamos acá? Bueno, observamos la comparación, pero ahora me interesa ir, por ejemplo, acá al tamaño de cada clase latente. Observen ustedes acá el tamaño de cada clase latente y el resultado se entrega en proporciones, ¿ok? Para obtener probabilidades, perdón, para obtener porcentajes, lo que tendríamos que hacer es multiplicar estas proporciones por 100. Es decir, que la primera clase tendría un tamaño de 34,3%, la segunda clase de 13,1% y la tercera clase de 52,6%, es decir, el número el porcentaje de participantes que se adscriben, ¿no? A cada una de estas 3 clases que hemos delimitado, ¿ok? Que vean esto que dice probabilidades hit en respuesta, que no es otra cosa que las probabilidades condicionales. Estas probabilidades, las que vamos a tomar, son las de PR2. ¿Por qué? Porque son las respuestas que corresponden al sí, es decir, las que nos aportaron un afirmativo al uso de cada una de estas clases sociales, Facebook, Twitter, Instagram y las demás, ¿ok? Observen ustedes que hay algunas probabilidades, como en el caso de Twitter, eh, la clase 1, respuesta afirmativa, que las probabilidades son tan bajas que el sistema nos las arroja en notación científica, ¿ok? Pero este paso, como he dicho, es fundamental para que nosotros podamos nominar, es decir, dar nombre a las clases. Entonces yo me voy a llevar, ya esto lo he hecho, pero ¿qué es lo que haría? Llevarme estos valores a un Excel probablemente que me permita hacer una gráfica, una tabla, perdón, mucho más, que puedan verse mucho más claro, que pueda entenderse mucho más claro lo que acabo de decir. Entonces voy a dejar acá, vamos a ver, de compartir mi pantalla de Yamovi para compartirles momentáneamente las de Excel. Creo que ya estoy compartiendo Excel, en efecto. Está Entonces les he dicho Oye, que Leo, ay, perdón yo que te he interrumpa. trasladado, lo que he hecho es trasladar, sí, 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 dime, Pablo. sí, sino que por momentos se traba como que un segundo. Quizás si apagas la cámara sea más fluida Ok, la. vamos a hacerlo, sí, Gracias. seguro. Ok, entonces aquí nos seguimos escuchando, perfecto. Entonces decía que me he trasladado las probabilidades condicionales a un archivo de Excel con el fin de que puedan ustedes verlo con mayor claridad. Y del lado izquierdo están cada una de las redes o plataformas están en estudio: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y TikTok. Del lado superior vemos las 3 clases que se han conformado. Inicialmente no tendrían nombre, solo sabríamos que son clase 1, clase 2 y clase 3, pero sí sabríamos ya los tamaños de cada una de estas clases, como he dicho, 34.3, 13.1, 52.6. Y entonces ahora lo que hago es colocar en negrita los valores que yo veo que están destacando en cada una de esas clases, ¿no? Vemos que en la primera clase el valor que más destaca es el de WhatsApp Messenger,
Tenemos una segunda clase donde resaltan todos, es decir, hay una alta probabilidad de uso de todas las redes sociales en esta clase. Y en la tercera clase vemos que se destaca Facebook y WhatsApp, ¿ok? Esto, como digo, es fundamental para dar nombre. ¿Por qué? Porque ya puedo ver entonces que la primera clase son usuarios de WhatsApp y usuarios, diríamos, no fanáticos de la red, ¿no? Sino usuarios con cierta probabilidad de usar WhatsApp. No es una probabilidad demasiado alta, pero es la que más usan frente a las demás. Tenemos la segunda clase que lo he denominado superusuarios porque hay un manejo amplio de todas las redes sociales, quizás destacando más, por supuesto, Facebook, Instagram y WhatsApp, y un poco menos Twitter y TikTok. Pero en general hay un manejo de todas las clases, de todas las redes, perdón. Y tenemos una tercera clase que claramente vemos allí cómo destaca lo que es el uso de Facebook y de WhatsApp. Entonces ya allí ustedes pudieran estar haciendo ese ejercicio mental de a cuál clase pertenezco, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir que pertenezco a la mayoritaria del 52.6, es decir, usuarios que comparten sobre todo el manejo de Facebook con WhatsApp. Realmente no uso Twitter, me gustaría abrirlo, pero creo que tuitear en Venezuela sobre ciertos temas pudiese ser hasta peligroso, entonces es lo que me lleva a no abrir la red social. Puedo entrar, pero no me hago usuario de ella. Instagram, por ejemplo, personalmente no me gusta mucho, pero entre los jóvenes se sabe que es muy popular, junto con TikTok, son redes muy visuales, muy del movimiento, y los jóvenes pues rápidamente se hacen fanáticos de estas redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una covariable como edad. Y tenemos pues los superusuarios, ¿no? Quizás pudiéramos nosotros presuponer, quizás aquí hay gente mucho más joven entre los superusuarios y gente mucho más avanzada en edad, más madura, quizás incluso anciana, entre los que solo utilizan WhatsApp y a lo mejor, como he dicho, solo WhatsApp con algunos fines de comunicación, de chat, a lo mejor, por ejemplo, no suben estados ni siquiera, o a lo mejor poco consultan los estados de los demás, ¿sí? Digo por la probabilidad tan bajita que nos ha dado, sería interesante ver el comportamiento específico. Pero bueno, ahí tenemos las tres clases, ¿ok? Volvamos entonces a Yamovi porque quiero compartir un aspecto más con ustedes. Así que dejo de compartir acá y volvemos a Yamovi. Vamos a ver. Déjenme ver acá que me he perdido un momento. Creo que es esta, de tres clases. ¿O es esta? No, es esta. Ajá. Estoy aquí compartiendo nuevamente la pantalla de Yamovi con ustedes para que veamos un último aspecto que es el gráfico de perfiles. ¿Se acuerdan que lo marcamos por acá? Gráfico de perfiles. Entonces esto es muy interesante porque lo que nos va a arrojar es simplemente otra forma de entender visualmente lo anterior. Entonces observemos acá. Nos da dos gráficos, PR1, PR2, probabilidad de la respuesta negativa, el 1, probabilidad de la respuesta negativa en el segundo caso. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, la primera clase, la azulita, como ya hemos dicho, un uso moderado de WhatsApp y prácticamente nulo de las demás redes sociales. La segunda clase, que es la que está con la línea gris, usan todas las redes, pero mayoritariamente Facebook, Instagram y WhatsApp. Y tenemos una tercera clase que es la naranja, amarilla, según la vean, y vemos un uso prioritario de Facebook y WhatsApp, mucho menor de las demás redes sociales, pero sin llegar a nula, de Instagram, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces, como hemos visto, realmente esto es seguir los siguientes pasos. Esto es como una receta de cocina. Pasito uno, pasito dos, ¿no? Bueno, no tan sencillo porque ya sabemos que la interpretación juega un papel muy importante, ¿ok? Y eso no lo podemos descuidar en estos análisis estadísticos. Pero en general, fíjense que creo que en cuestión de 15, 20 minutos hemos hecho un análisis de clase latente, hemos ejecutado un análisis de clase latente en Yamovi de una manera sumamente sencilla, didáctica, como hemos visto, porque es un tema además que fácilmente todos podemos entender, ¿no? Y podemos sacar cuentas, como he dicho, de nuestra membresía, alguno de estos grupos o clases. Ahora mi compañera Amy y Carlos, primero Carlos, luego Amy, van a explicar cómo hacer este mismo análisis con las opciones que nos da R, ¿no? R es un monstruo de programa, de lenguaje de programación, mejor dicho. Pero tanto Carlos como Amy nos van a hacer nuestro paso por este análisis muchísimo más sencillo y ustedes van a ver cómo, también como decimos en Venezuela, en un 2x3 podemos tener nuestro análisis de clases latentes
con R. Entonces dejo de compartir por acá y voy a ceder aquí me dice, hay una pregunta, no sé si la respondo de una vez o la Sí, hay respondo varias luego, Pablo. preguntas que creo que Ajá, podríamos vamos a ver. ir Ah, sí, 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 respondiendo sí, sí, vamos a ver aquí, sí, perdón, aquí está. desde Vamos Andy a en ver, adelante. voy desde dónde empezó. Vamos a El ver, número, aquí ajá, compartió Pablo el itinerario, excelente. Luego dice por aquí, ok, esto ya lo había respondido. Luego sigo aquí con Andy que dice, ¿el número de clases es algo análogo a la cantidad de dimensiones de un análisis factorial? Sí, si lo quieres mirar de esa forma, podría ser, ¿no? Solo que aquí estamos trabajando con sujetos dentro de cada una de las clases. Los nombres de las clases se los asigna uno mismo, claro. Si el programa no te va a decir esta clase se llama de tal manera, ¿no? Es uno sobre la base de la interpretación de la tabla de probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de que una persona de la clase 1, la clase 2 y la clase 3 usen Facebook, WhatsApp, etcétera, le vamos a asignar nosotros un nombre de manera muy cuidadosa, cuidando no incurrir en esto que nos nombraba Carlos, que es la falacia de denominación. Solo que en este caso, siendo los resultados tan claros, ¿no? Y tan sólidos, sobre todo como los arrojó el gráfico de codo, el diagrama de codo, dudamos poco de que el nombre de las clases pudiese tener algún error, ¿ok? Luego hay una pregunta acá final que dice, ¿por qué no leemos el PR1? Bueno, lo puedes leer, pero ya sabes que son las respuestas negativas. De hecho, yo puedo moverme déjame volver a compartir aquí pantalla. Veamos, un segundo. A ver, compartir. Datos de redes sociales, creo que es esta, no es esta. Ajá, sí, yo puedo leerlo aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, la gente de la azul, ¿no? Entonces, es decir, es lo contrario, es como un gráfico espejo, es como voltear el gráfico 2, es como si lo volteara. O sea, pero ¿qué es lo que nos interesa más, digamos, con fines didácticos, con fines explicativos? La respuesta afirmativa. ¿Cuándo lo usas? ¿No? No cuándo no lo usas. Claro, esto tiene también sentido, pero ¿cuál reportaríamos en un estudio? A ver, si estamos escribiendo un informe, un trabajo, un artículo de investigación, la respuesta afirmativa tendría mucho más sentido, le llegaría al usuario, al lector, pues mucho más sencillo, ¿ok? La PR1, ya saben, son respuestas negativas. En este caso, pues se trata de variables categóricas. Bien, dejo de compartir. Ah, ok, me pone esta persona, solo es al inverso, exactamente. De hecho, puedes mirar, si te quedas mirando las gráficas, notarás que es como un gráfico espejo, por así decirlo. Bueno, creo que con esto he finalizado entonces el manejo de Jamovi para hacer clases latentes, análisis de clases latentes, y creo que sigue mi compañero Carlos, a menos que Pablo quisiera añadir alguna otra idea respecto a estas preguntas. sí, Carlos solo una siempre tiene cosa algo interesante muy, que añadir. A ver, ajá, solo algo adelante. muy puntual. En efecto, la decisión del número de clases, pues es algo análogo, similar a cómo decidimos el número de factores en un análisis factorial. Yo creo que es importante puntualizar que cuando hacemos un análisis de clases latentes, tenemos una sola variable latente, ¿no? Con tal número de categorías, ¿no? Pero es una variable latente. En cambio, cuando hacemos un análisis factorial, estamos decidiendo cuántas variables latentes cuantitativas pues extraemos, ¿no? Creo que sí, solo esa puntualización pues para que quede claro, ¿no? Ahora sí, que continúe, creo que Carlos, ¿no? Buenos días, buenas tardes ya también. Ahora ya son en algunos países -12:30. Entonces, ahora vamos a explicar el proceso en R y en RStudio. En realidad, estos dos son programas de lenguaje de programación y son complementarios. Para el cálculo que vamos a hacer, vamos a trabajar en RStudio, el cual se puede descargar de la internet, es un software de acceso libre. Y vamos a ver primero que cuando abrimos RStudio, tenemos la consola, en la cual justamente va a ser el lugar en el cual se van a ejecutar los comandos. Entonces, lo más importante en esta primera parte es poder instalar el paquete. Es algo así como el manual de instrucciones para poder trabajar con el análisis de clases latentes. Entonces, lo que vamos a hacer para una mayor comodidad del usuario es abrir lo que se llama un script. Un script es justamente como una hoja en blanco que se va a aperturar cuando ustedes colocan control más shift más E. Entonces, cuando realizan eso, van a aperturar el script
y ahí van a colocar las instrucciones. Entonces, la primera instrucción que ustedes tendrían que hacer es instalar el paquete. Este paquete se llama POL, que justamente es una abreviatura, ¿no? De un análisis de clases latentes de variables politómicas. Para instalarlo, lo que vamos a colocar es el siguiente comando. Ustedes ya lo tienen también ahí en la hoja, pero de todas maneras lo voy colocando. Y justamente ejecutamos con control más enter. Al hacer clic en control más enter, ya se ha instalado este paquete en la computadora. Y en adelante ya no van a tener que instalarlo nuevamente, sino que simplemente van a tener que aperturar el directorio de Paul, que ya lo tienen instalado. Antes de pasar propiamente al análisis, debemos recordar un paso importante, que es si algo así, ¿no? Si ustedes van a hacer un trabajo, entonces tienen que sentarse en su escritorio, y ese escritorio es como si fuese su mesa de trabajo. Entonces, su mesa de trabajo es como la carpeta en la cual van a trabajar. Entonces, tienen que ir donde dice Session y dice Directorio de Trabajo. Entonces, acá van a seleccionar el directorio donde ustedes han guardado el archivo que se compartió en las redes sociales. Entonces, yo voy a ir donde dice mi carpeta, acá yo la tengo, y voy a hacer clic. Entonces, eso es importante, ¿no? Si se dan cuenta, acá ya aparece, ¿no? He cargado la carpeta LSA. En esa carpeta LSA está el archivo que yo voy a importar. Entonces, eso es importante porque pueden estar trabajando en un lugar, en otra carpeta o en otro sitio y no va a ser adecuado. Muy bien, entonces he abierto ya la carpeta y ahora lo que yo voy a hacer es, lo instalé. Ahora lo que yo quiero es aperturar la librería. Es algo así como abrir el libro que tiene todas las instrucciones. Entonces, coloco el comando library, polka, y coloco control más C. Entonces, ya se aperturó, y entonces ya tenemos la librería abierta, la librería polka. Entonces, lo que continúa ahora es importar ya los datos. Ya tengo todo el manual de instrucciones abierto. Y entonces lo que tengo que hacer es importar ya los datos que están en mi archivo. Algo adicional es señalar que RStudio puede procesar archivos en formato XLS o CSV. Para esta ocasión vamos a trabajar con CSV. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este tercer paso es ya importar. Y para eso colocamos este comando, ¿no? Que es read CSV. O sea, le estamos diciendo a RStudio que me lea este archivo que está en formato CSV con este nombre, ¿no? Pero ahí no queda todo, porque tenemos adicionalmente que guardar estos datos en lo que se llama un objeto. Es algo así como crear un pequeño archivo dentro de RStudio. Tenemos nuestro archivo en nuestra computadora, ahora tenemos que crear nuestro pequeño archivo en RStudio. Entonces, para hacer eso, vamos a colocar una flechita que significa que los datos que yo estoy importando se van a guardar, por eso dice una flechita hacia la izquierda, se van a guardar en este objeto. Este objeto yo le he denominado datos. Ustedes podrían colocar el nombre que consideren. Entonces, nuevamente, estos son los datos que están en mi archivo de XLS. Y este objeto, que ahorita van a ver cómo se apertura, es como si fuese el, el archivo, pero dentro de RStudio. Entonces, le doy clic y si se dan cuenta,
ha aparecido la data cargada. Yo le hago clic acá y me va a aparecer justamente los datos. Pues acá está ya cargado todo el archivo. Y los más de 3.631.166 entradas. Por lo tanto, en adelante, cuando realicen alguna operación, es importante que puedan tener en cuenta dónde lo van a guardar. Ahora ya hemos aperturado entonces la data y ahora lo que continuaría es ya propiamente el análisis de clases latentes. Entonces le dejo la palabra a él. Sí, muchas gracias, Carlos. Ahora voy a compartir pantalla. Ok, están viendo ahorita un Excel, ¿no? Sí. Muy bien. Que yo ya tengo el código aquí hecho para facilitar las cosas. Y bueno, primero que nada voy a empezar aclarando este punto que eh, contradictorio voy a explicar después. Bueno, no. Esto yo lo puse después, pero se copia en esta parte del código y ahorita cuando lleguemos a esa parte les explico por qué. Pero bueno, lo que sigue es establecer la fórmula. Para hacer una fórmula en Polka se hace con as.fórmula. Después vamos a utilizar esto que es cbin, que es como, para recordarlo más fácil, es como combine. Y lo que hace es combinar lo que se pone después dentro de este paréntesis. En este caso queremos pedirle una fórmula que nos combine estas variables, que son las que corresponden a las redes sociales. Después se pone este simbolito, que es lo que tiene la ñ arriba. Y a esto, como lo que tiene la ñ arriba, y el 1, lo que significa es que en esta fórmula no vamos a incluir covariables. Esto, por otro lado, también quiere decir que pues, esta fórmula sí permite incluir las covariables, como ya lo veíamos, pero en esta ocasión no lo vamos a guardar. Pero en cambio sí está como esa posibilidad de incluir las covariables. Y bueno, esta fórmula la vamos a guardar en el objeto que yo nombré F1, es decir, fórmula 1. Y después pasamos a ver qué número de clases es mejor. Después de haber visto lo bonito que es en Yamovi, quizás les parezca un poco tedioso cómo se hace en R, y realmente sí lo es un poco. Pero, bueno, establecemos un objeto que es un análisis de clases con dos clases. Y establecemos la siguiente, que es Polka, entre paréntesis, la fórmula que ya creamos anteriormente, con nuestro archivo que está guardado en el objeto datos. Y esto establece el número de clases que yo quiero que me dé. En este caso van a ser 2. Y bueno, al correr esta línea, lo que nos arroja es esto. Sale aquí que se corrió la línea, si lo pueden observar aquí abajo. Y nos aparece todo feo a comparación de cómo se ve en YoMovie. Aquí podemos ver cómo es en la clase 1 el porcentaje de la población que respondió que respondió 1, el porcentaje de la población que respondió 2, y así con todas las variables. Y acá sale el porcentaje de la población total que respondió 1 o 2, y aquí la pertenencia. Y después también nos arroja lo que es el número de observaciones que hizo, los parámetros estimados, los parámetros libres. Pero ahorita nos vamos a centrar únicamente en AIC, BIC y el LL. Bueno, esto lo repetimos lo mismo con 3 clases, con 4 clases y con 5 clases. Igual que Leo, el 5 se hace hasta 5 clases de forma arbitraria, pero puede ser 6, 7 las que ustedes crean convenientes según el número de variables que vayan a considerar. ¿Y qué es esto?
Esto es el máximo número de iteraciones y se utiliza cuando a partir de cierto número de clases nos empieza a aparecer esta alerta, la alerta de que el número de iteraciones finalizó, que se establece como 1000 por default en el programa, y que no se pudo encontrar el LL máximo. Entonces aumentamos el límite de iteraciones para poder encontrar el que mejor se ajuste. Y ese corresponde al número de veces que nos va a hacer el análisis. Igual lo podemos ir incrementando conforme nos deje de salir la alerta. Y pues esto está un poco feo analizarlo aquí porque no es tan didáctico. Entonces lo que uno hace es venir a Excel y pasarlo. Aquí yo lo tengo en Excel y resalté en negritas, igual que Leo, los porcentajes que son más sobresalientes. Y después los organicé de este lado. Yo les puse nombres menos creativos a mis clases, los que no usan redes sociales, aquí los que sí las usan, y aquí los que solo usan WhatsApp y Facebook. Aquí uno puede hacer el análisis como más lo crea conveniente, ya sea tomar en cuenta solo los que sean por encima del 50%, o si se acerca al 50% ya lo tomas en cuenta, según lo que vayan se acomode más a su análisis. Y bueno, para determinar, aquí esto lo hice utilizando las 3 clases, pero para determinarlo, también hice este Excel en donde coloqué el número de clases, el LL correspondiente a cada uno, los parámetros libres, el I y el big. Y como podemos observar, el que tuvo el big menor fue el análisis de clases, el 3, el análisis con 3 clases, por eso fue el que utilicé. Y no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Hay preguntas previas no respondidas, pero creo que las esperamos, o sea, las respondemos al final. Pero una Ok, pregunta sobre este punto del uso de R. sé que está un poco menos didáctico que YaMovie, pero también es otra forma de hacerlo. Y bueno, esta línea de código corresponde al gráfico que arroja R respecto al análisis de clases latentes, que es el que tenemos del lado derecho, en donde esto igual se puede hacer con todos estos números de clases, nada más colocando el nombre del objeto. Aquí podría decir 2, podría decir 4, y arroja el gráfico que corresponde. Aquí yo le pedí que me arrojara el gráfico correspondiente al número de clases 3. Y bueno, estas líneas como hacia allá horizontales son las clases, y las que cruzan son las correspondientes a las variables. Y aquí podemos ver de forma más visual que la clase número 2 utiliza pues, todas las redes sociales, que la clase número 3 solo utiliza 2 de ellas, y que en la clase número 1 quizás alguien podría tomar en cuenta que solo utilice Twitter o algo así, ya dependiendo del análisis que quiera hacer cada uno. Y a lo que iba a explicarte la entropía es que para calcular la entropía se utiliza todo este pedazo de código, y después aquí es como que de nuevo se establece el objeto en donde vamos a guardar la fórmula para sacar la entropía, y después con esta línea de código le pedimos que nos arroje la entropía correspondiente al número de clases. Podemos colocar 2, 4, 5, lo que ustedes quieran sacar en entropía. Y en este caso yo le pedí que sacara la entropía del número de clases 3. Y acá me lo dio. Abajo en este caso fue de 0.74, que está por debajo del 80%, y ahí podría empezarnos a hacer un poco de ruido de qué tan preciso fue el ajuste. Y ahora sí ya sería como toda la explicación del código. No sé si hay alguna pregunta.
Y hay varios usuarios de R, así que yo creo que sí, sí debe haber alguna inquietud o ahora que se pongan a jugar con el código seguro surge alguna, ¿no? Este, en lo que se animan a preguntar algo específico sobre R, quizá podemos ir dando respuesta a las preguntas que se tenía de hace un rato. Yo las leo si desean para que sea más sencillo. Dice, entonces la interpretabilidad se complica cuando las variables de análisis son politómicas. ¿Ok? En tal sentido, ¿podrían brindarnos un ejemplo de cómo se interpretaría? Este ejemplo, en efecto, es con variables dicotómicas, ¿no? Por eso es más sencillo y el grafiquito este que da Yamovi, por ejemplo, es más fácil de interpretar. Y este gráfico, ajá, que está aquí, pues también es sencillo porque solo te concentras en la probabilidad de respuesta 2, ¿no? O sea, la probabilidad de respuesta afirmativa en este caso. Pero cuando las respuestas son politómicas, ese grafiquito de perfiles, de líneas que vimos en Yamovi ya no es tan viable, ¿no? Pues porque, ¿cómo vas a dibujar? Eso si tienes más de dos categorías, ¿no? No tienes una respuesta afirmativa clara. Pues en ese caso, pues ese grafiquito ya no sería tan útil. Y la presentación de las tablas también cambiaría. Pero sobre eso lo checamos en un rato, ¿sí? Nomás para ir dando respuesta a eso. Y pensé que había más preguntas, pero creo que no más era esa. Entonces, sobre este punto ahora sí de R, ¿alguna pregunta en concreto sobre el output o algo por el estilo? ¿No? Ok, pues súper. Les quedó súper claro esto de R. Quizá hay que se puedas volver a presentar, Amy. Yo quiero aclarar un punto que luego puede generar confusión, que donde están las probabilidades de pertenecer a cada clase. Bueno, es bien la probabilidad de cada clase, pues. Las tres probabilidades. Ahí como que ajá, pero en el modelo de tres, ¿no? Ahí, ese es el de cuatro, ¿no? El modelo, pero el modelo final fue de tres clases, ¿verdad? Ahí está. No, ese no es. Ahí está. Gracias. Pues a ver, ¿por qué hay dos grupos de probabilidad? ¿No? Esto podría generar confusión. El primer grupo de probabilidades es la estimación, pues, del modelo probabilístico, de cuáles serían las probabilidades de cada una de las clases. Es decir, si hacemos este ejercicio de asignar a cada persona una clase, digamos, volviendo, ¿no? Al ejercicio, a Leo le asigno una clase uno, a Amy la clase uno, a Carlos la clase 2, a Andy la clase 3, etcétera, ¿no? Y luego, con esa variable observada que cree, saco la proporción de cada una de ellas, no va a coincidir con este primer grupo de proporciones, va a coincidir con el segundo grupo de proporciones. Es decir, ese segundo grupo de proporciones, como dice ahí el título, ¿no? Class memberships, predicted class memberships, o sea, sería ¿cómo se traduce membership? ¿Membresía? No, membresías, o sea, lo que estás prediciendo, pues, en tu modelo, ¿no? Y como dice entre paréntesis, según la probabilidad posterior modal. Es decir, el modelo te dice que esta persona, de las tres clases, su mayor probabilidad, o sea, pues la probabilidad modal, es en la clase 2. Entonces le asigno una clase 2. Entonces, esos valores del final serían como esas probabilidades o proporciones de esas variables observadas creadas con el modelo. Pero como repito por creo que tercera vez, esa probabilidad no estaría incluyendo el error de medición. Entonces, el valor que vas a reportar es el primero, ¿no? Porque son los datos del modelo probabilístico. O sea, lo que está estimando tu modelo, que serían las proporciones de la población. ¿Vale? Pues nomás ese comentario quería hacer. ¿Algo más que quieran agregar, sea Amy, Carlos o Leo? Ok.
Ok, muy bien. Pues yo creo que ahora sí. Vamos dando por concluida esta parte práctica. Ahora, a mí me da curiosidad si es que alguien de los asistentes está haciendo este análisis en su propia compu o ha tratado de seguir la secuencia y si le ha ido bien o si le ha salido algún errorcillo por allí. También ese es un espacio en el cual podemos aprovechar, ¿no? Y resolver esas cuestiones. ¿No? ¿Tampoco? Ok. Entonces yo creo que toda esa parte práctica pues que ha quedado muy claro, pues tanto para quienes pues se gusten de usar R, super a Camilo le fue bien con la réplica. Entonces, tanto para quienes gusten de usar R, como para que le tengan miedo a R y quieran usar Jamovi, ¿no? Entonces están las dos opciones allí. El gráfico, quizá lo que estaría faltando en R es una forma fácil de hacer el gráfico de perfiles. Hay un paquete por ahí para hacerlo, ¿sí? Pero puede ser muy tedioso, ¿no? Quizá la forma más fácil sea copiar los valores a Excel y luego hacer un gráfico en Excel, ¿no? Con la función líneas y te muestra el mismo gráfico de perfiles, pero pues con líneas en Excel, ¿no? Es quizá sea la forma más sencilla. Ahora, quiero aprovechar este espacio para dar respuesta a la inquietud que expresó hace un momento Andy sobre cómo hacemos o cómo reportamos si es que tenemos un modelo en el cual las variables no sean dicotómicas, sino politómicas, ¿no? Primero, vamos, para que entendamos el contraste, ese es un típico reporte que es justamente lo que mostraron tanto Amy como Leo, ¿no? Un típico reporte de cuándo o cómo reportamos cuando la variable o todas las variables indicadoras son dicotómicas. Solamente nos centramos en la respuesta sí. Y de hecho aquí lo dice, ¿no? Explícitamente. Probabilidad condicional de una respuesta sí. Entonces es muy explícito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuatro clases, ¿no? Y y pues, por ejemplo, ¿no? En la clase uno las probabilidades son relativamente bajas en todos los indicadores. En la clase 2 hay probabilidades altas de responder que sí al indicador mentí a mis padres o responder que sí al indicador, pues fui mm, revoltoso en público, ¿no? Entonces, todo eso está basado en indicadores que son dicotómicos y todo eso está basado en la respuesta sí, ¿sale? Pero ¿cómo le hacemos cuando tenemos indicadores que no son dicotómicos, sino que son politómicos? Entonces, una forma de hacerlo es así, o sea, menos bonito, ¿no? Pero pues que es necesario, que es, por ejemplo, aquí hay un indicador dicotómico, pero ya no puedo reportarlo así porque mis otros indicadores son politómicos. Entonces, yo tengo que poner aquí necesariamente ambas categorías. O sea, ya no puedo solamente poner la categoría sí. Aquí nos evitamos poner categorías, asumimos que era sí en todos, ¿no? Pero aquí pues ya no puedo. Entonces, tengo que poner las probabilidades condicionales en todas las categorías. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese es un análisis de clases latentes de adolescentes, de chicas, ¿no? Pues ver un poco sus patrones de desarrollo, ¿no? Entonces, aquí estas chicas vemos que en la primera clase, ¿no? Pues hay una baja probabilidad, o más bien una alta probabilidad de que no hayan tenido todavía pues, su primer periodo menstrual, ¿no? Mientras que en las otras clases, pues sí, hay una probabilidad considerable de que ya hayan tenido esto, ¿no? Entonces, esa es una cosa que caracteriza a estas chicas, ¿no? Que tienen una probabilidad baja de haber tenido su primer periodo menstrual. Entonces luego, pero los otros indicadores ya no son dicotómicos. Entonces aquí preguntan, ¿no? ¿Qué tan avanzado está tu desarrollo físico comparado con otras chicas de tu edad? Entonces aquí les ponemos tres respuestas y pues ellas responden y tenemos que reportar la probabilidad condicional de cada una de esas respuestas. Ya están, si tienes indicadores politómicos, pues tienes que hacer esto, hacer el reporte, ¿no? En cambio, si tienes indicadores dicotómicos, pues es un poco más sencillo, ¿no? Porque nada más pones una línea por cada indicador y asumes que lo que estás reportando es la respuesta sí. Entonces no sé si esto es a dónde iba la pregunta que realizó Andy. Quizá puede, si está todavía por ahí, puede hacer una repregunta, ¿no?
¿vale? Y entonces vamos a dar 10 segundos a que otra persona levante la mano y si no, vamos a asumir que ya no hay preguntas para dar por concluida esa sesión, que fue bastante, yo creo, eficiente, ¿no? Pudimos cubrir los objetivos pues en 2 horas, ¿no? Que nos habíamos propuesto un máximo de 3, ¿no? Por si las cosas se alargaban. Pero pues qué bueno que ya las terminamos y esperamos que les haya servido esta información, ¿vale? Y si no hay más preguntas, no sé si los ponentes quieran dar algún comentario final, recomendación final, sugerencia o algún comentario en general. Pues adelante, quizá podemos ir en orden alfabético según esta vez nombre, no apellido. Así que comenzamos con Amy. Pues a mí me dio mucho gusto que todo saliera bien. Y creo que, pues sí, estuvo interesante este taller. Y pues preguntas también muy interesantes que abrieron como el diálogo, que era el final. Totalmente, totalmente. Carlos, te escuchamos. Disculpa, Pablo, se me cortó la conexión unos minutos. No sé si podría, por favor, volver a Ah, repetir. comentarios finales de cierre. Ah, ya. Bueno, en general el mensaje que les quiero transmitir es que vean el análisis de clases latentes como una herramienta poderosa de manera estadística que nos permite profundizar dentro de lo que, como mencionaba Leonardo, ¿no? En su presentación al inicio, que va más allá de lo que nos dice a veces el texto o los libros, ¿no? Incluso, como les decía, tiene implicancias en la práctica clínica, nos permite hacer análisis más incluso individualizados, porque, como les digo, a todas las personas diagnosticamos con cierta patología, pero dentro pueden haber clases ocultas. Entonces eso puede orientar mejor las terapias de rehabilitación y de prevención también. Excelente, muchas gracias, Carlos. Leo, adelante. Bueno, mi mensaje final sería para todos los participantes, pues que se atrevan, ¿no? A implementar este análisis en sus estudios, en sus investigaciones. Uno a veces se va como por lo seguro, ¿no? En mi caso tengo como ese PSS, este, muy por lo seguro, pero insisto, una característica del investigador es innovar, es ser creativo. Y justamente Yamovi y R es la mejor expresión de esta creatividad, ¿no? Entonces tenemos que atrevernos a hacer cálculos cada vez más sofisticados, cada vez más avanzados y vencer ese temor quizás al programa que nos puede apabullar inicialmente cuando uno lo abre y ve ese poco de códigos, ¿no? Sobre todo si somos, como digo, usuarios nobles como en mi caso. Pero, insisto, la investigación tiene un componente muy importante que es la innovación y la creatividad. Entonces yo los invitaría a hacer este y otros análisis y que cada vez pues nos vayamos puliendo más, ¿no? En nuestras estrategias investigativas. Personalmente estoy muy agradecido con esta oportunidad, con el semillero de investigación latinoamericano en salud mental en la persona de Pablo Valencia, a quien le doy las gracias por habernos coordinado, porque este taller saliera de manera exitosa. También estoy muy agradecido con mis compañeros, con Amy, con Carlos, con quienes he hecho una buena dinámica de trabajo y también he tenido unas buenas relaciones pues, personales ya. Muy agradecido con todos, estoy muy satisfecho con el resultado. Gracias totales. Gracias a ustedes. Y aquí en el chat preguntan si es que se puede compartir las diapositivas. Yo sería de la idea de compartirlas aquí en sesión, este, pues porque somos quienes estamos, ¿no? Y luego, si esto se sube de manera pública, pues compartirlas ahí también, ¿no? Pero ustedes son los autores del material, así que no sé si están de acuerdo o, sí, es que se las podemos compartir por aquí para que vayan revisándolo, pues, las personas y luego si decidimos subir esto a redes sociales, pues ya lo compartimos también por ahí, ¿vale? Y una última cosa, creo que es importante mencionar que en relación con lo que mencionaba Eric, ¿no? Tiene que estar como data frame, ¿sí? Quizá lo importó con una función de tidyverse y por eso se importó como table y probablemente eso genere problemas. Entonces, sí, si no importa con la función nativa de R, que es read.csv, no debería ocurrir ese problema, ¿no?
Pero sí, aseguramos que esté como data frame, pero también que esté, creo que eso se me pasó a mencionar, que los indicadores siempre inicien en uno. Es decir, que en lugar de codificarlos como 0 y 1, esté codificados como 1 y 2, por ejemplo, ¿no? O si son politómicos, 1, 2, 3, etcétera. Es algo que requiere tanto Polka como Jamovi, ¿no? Porque Jamovi se basa en Polka al fin y al cabo. O sea, si se hace en R o en Jamovi, es importante que esos indicadores inicien en 1, que no inicien en 0, ¿vale? Pues bien, muy contento por mi parte por este evento, que creo que va a servir para comenzar a difundir ese tipo de análisis. Además que aquí han estado presentes personas que pues, trabajan estos temas, entonces pues estamos dirigiéndonos a un público que a la vez va a difundir esto entre otras personas y esto genera pues una red de conocimientos, ¿no? Que es justamente el objetivo de todo esto. Les agradezco mucho pues, a nuestros ponentes y a las personas asistentes y pues nos reencontraremos en otra oportunidad. Que esté muy bien y excelente el resto de domingo.